presentaba como una figura extraordinaria del arte en nuestro país, contemporánea, y seguramente va a ser una figura en el futuro de referencia para muchísima gente. Seguramente ya lo es. Es dramaturgo, es director, ha hecho de actor también. Sus obras han pasado a ser libros. Ha llegado a dirigir en el Piccolo Teatro de Milano, nada menos, esa catedral, ¿verdad?, teatral de Europa. Pero no solamente eso, ha ganado premios internacionales. Sus obras, que es una realmente copiosa, ha llegado a realizarse, por ejemplo, a tener versiones en Argentina, en España, en México, en Francia, en el Reino Unido, donde fue premiado con uno de los premios más importantes que existe en el teatro en ese país. Bueno, en Corea, en Japón, en Italia, ¿qué más decirles? Él se llama Sergio Blanco y a partir de este momento vamos a aprovechar todos los minutos de los cuales disponemos para conversar con él. ¿Cómo estás, Sergio? Bien, muchas gracias, Jorge, por esta presentación un poco exagerada. Sería pretencioso reconocerme en tantos elogios, pero te agradezco mucho. Sabes que lo mereces y a veces pienso que los uruguayos somos demasiado modestos con nuestra gente, con nuestros talentos, con nuestras figuras. Sí. Uno puede ver, por ejemplo, la exageración argentina muchas veces, porteña, ¿no? Pero muchas veces también vemos como una especie de no dejar crecer en toda su altura a figuras que son muy importantes. Y eso es lo que yo considero. Olvídate de esto. Pero es buena la conversación. Hace 30 años estás en París. Sí, 30 años ya, 31 años. ¿Te fuiste a los 20 años? Me fui a los 20 años. ¿Por qué elegiste París? Mira, fue una elección lingüística. Yo desde pequeño me enamoré de esa lengua, me enamoré del francés, la quise aprender, tuve la suerte de tener un padre y una madre que con muchísimo esfuerzo me enviaron a la Alianza Francesa y allí me enamoré profundamente de esa lengua. Desde los 13, 14 años supe que algún día me iría a vivir más que en ese país, en esa lengua, porque aprender el francés fue también leer Stendhal, leer Balzac, leer Baudelaire, leer Montaigne, leer también Asterix y Tintín. Claro. Y todo ese mundo me fascinó, me enamoró. Yo en Montevideo... Ver Apostrophe. Claro, ver Apostrophe. ¿Llegaste a ver a Sí, claro. Lo conocí incluso Bernard personalmente. Sí. Esas emisiones que se veían en la Alianza Francesa. Como toda lengua es una forma también de pensar el mundo, ¿no? De pensar las cosas, de pensar las personas. Yo desde muy pequeño quedé fascinado y tomado por esa lengua. Y bueno, después tuve la suerte de ser premiado con el premio Florencio Revelación por una puesta en escena que yo hice aquí cuando tenía 18 años, 19 años. Y ese premio venía con una beca para estudiar en Francia y inconscientemente, fíjate tú, le escribí a la Comedia Francesa que me gustaría estudiar allí y bueno, me llegó una respuesta, en aquel entonces eran los fax, me llegó una respuesta donde me invitaban a participar bueno, se hizo una selección, eligieron 4 personas y del mundo entero y entre esas 4 personas yo fui elegido y fui a París a hacer mis estudios en la Comedia Francesa. Qué notable, ¿no? Que es otra catedral, como decías tú. Me encanta que hayas dicho del Piccolo que es una catedral, porque realmente cuando yo fui invitado al Piccolo de Milano tenía esa impresión de estar en esas catedrales. Fuiste el primer latinoamericano, ¿no? Sí. En el siglo XXI. Y en dirigir, sí. Y fue muy emocionante por esa sensación de estar en un lugar, como tú lo dijiste, una catedral, es un lugar sagrado, con una tradición, donde uno se siente, por supuesto, honrado, pero también con una responsabilidad muy grande. A veces pienso, ¿por qué festejamos tanto un gol de Luis Suárez en el Gremio de Porto Alegre y no festejamos con la misma fuerza eso que logra otro uruguayo? Hacé de cuenta que no sos tú, que dirige en el Piccolo de Milán. Sí. ¿Por qué? Porque si venimos a ubicar las cosas, ¿qué es más importante? ¿El arte? ¿Una pelota de fútbol? Algunos dicen que el fútbol es el arte, lo quieren convertir en eso ahora. Yo creo que es un deporte.
¿Por qué nos cuesta eso? Sí, yo creo que es un deporte también, que es un espectáculo, sí, hay algo Sí, espectacular sin lugar a dudas, pero no creo que sea un arte, no en lo más mínimo, creo sí que es un gran espectáculo, que es un gran deporte y que es tan importante como lo es también el arte, ¿eh? Creo que yo soy muy admirativo del mundo griego y en particular de la construcción de algo que pasó allí en Atenas, cuando surge uno de los sistemas más hermosos que es la democracia. Bueno, también surge en esos momentos el espacio del cuerpo, que era donde se iba a entrenar el cuerpo, el espacio del ágora, donde se iba a entrenar la palabra, la política, pero también el espacio de las ficciones, surgen los teatros. Entonces yo creo que esos tres espacios son muy importantes, que también es importante el espacio del cuerpo, el cuerpo como meta, el cuerpo como objetivo, esto que hablábamos recién, ¿no? De Claro. hasta dónde, porque el cuerpo no solamente es el deporte, y el deporte no solamente mueve el cuerpo, sino también temas ligados al vínculo que tenemos las personas entre nosotros, los objetivos que nos ponemos, las metas que logramos. Yo creo que un gol es algo importantísimo y es interesante que también todo un país o toda una cultura se pueda poner atrás de un gol y más de un jugador como Luis Suárez, por quien tengo un respeto enorme y es alguien que aprecio muchísimo. Pero creo que también es importante para una sociedad la construcción de imaginarios, de ficciones, de mundos imposibles, son tan importantes como lo otro. Y sí, a veces pasa que se tiende más hacia un lado que hacia otro, pero bueno, yo creo que el Uruguay cambió también un poco. En estos últimos años se entendió que el Uruguay no solamente podía exportar carne, jugadores de fútbol y arroz, sino que también podíamos exportar grandes pintores, grandes novelistas, grandes poetas, grandes bailarinas. Sí, científicos, talentos. Grandes científicos también, sin lugar a dudas. París sigue siendo una fiesta, como decía Hemingway. Sí, no. ¿Es la capital del mundo del arte o lo es Nueva York? Bueno, yo creo que esa fue una época, se crearon esos dos polos como que podían ser. Yo creo que no hay más capitales en este mundo globalizado, sin lugar a dudas que concentra una intensidad en las artes plásticas, en la historia literaria, en la historia filosófica, pero sí, para mí es una fiesta, para responder a la primera pregunta, siempre es una fiesta, pero no siempre, ¿no? Es decir, no siempre es una fiesta, también tiene zonas duras. Ahí está. Te presentan ya como un autor y un director franco-uruguayo. Sí. Es decir, venís a hacer algo así como los tres poetas franceses, pero al revés. Sí. Uruguayo, pero... ¿no? Sí. Sos un Lautremont Sí, bueno, muchas gracias. a la inversa. Me encantaría llegar a un décimo de lo que ese hombre, ese poeta escribió. Sí, bueno, los franceses fueron muy inteligentes, les gusta apropiarse, ¿no?, de lo franco-uruguayo. Sí. Siempre me preguntan si me siento más francés, más uruguayo, y me gusta no sentirme ninguno de los dos, ¿no? Me gusta sentir ese guión que une lo franco y lo uruguayo, lo francés y lo uruguayo, porque soy un poco las dos cosas. Mira, durante mucho tiempo, me fascina ser bilingüe, tener dos lenguas, pero después fui aprendiendo que tener dos lenguas finalmente es no tener ninguna también. Y lo mismo me pasa con las nacionalidades. Tener dos nacionalidades es de alguna manera no tener ninguna. Eso tiene también sus ventajas, poder cambiar de una lengua a la otra. Para mí, obviamente, el español es una lengua ligada a los afectos, a la memoria. El francés ya es una lengua ligada más a categorías más sapiensales, más académicas, más de estudio. Fíjate que cuando yo tengo un problema del orden emocional, si lo pienso en español o me pongo a cuestionarme en español, inmediatamente me siento mejor. Y cuando tengo que resolver algo más técnico, más intelectual, me pongo a pensar en francés e inmediatamente lo resuelvo. Entonces esa es una ventaja, pero sin lugar a dudas, el ser de dos lenguas, de dos países, de dos continentes, de dos capitales, también tiene algo de herida y de no ser de ningún lugar. Fuiste precoz, es decir, Sí. Empezaste muy joven, con gente muy importante. Cuando estás en París y recordás Montevideo, recordás Uruguay, antes que nada, ¿qué recordás, Montevideo o recordás el país? Las dos cosas, pero sobre todo Montevideo. Yo nací aquí, me crié aquí, viví mi infancia, mi adolescencia aquí, me fui joven, pero sí, Montevideo, hay cosas muy fuertes, como la Rambla, por ejemplo, o el Prado, que es el barrio de mi infancia. Uno vuelve, ¿no?, a la infancia y quizás lo que más recuerdo, sí, es el 19 de abril, Lucas Oves,
mi escuela Bélgica, el Parque Posadas, el Liceo 18, el Museo Blanes, todo es el Liceo Bauzá, que fue al liceo al cual yo fui, todo el Rosedal, el Botánico, es lo que más recuerdo. Yo creo que más que Uruguay o Montevideo es el barrio, te diría, ¿no? Porque yo realmente me crié en ese barrio y tengo una pertenencia muy fuerte a ese barrio. Entonces es lo que más recuerdo, sí. Bueno, yo viví 32 años allí, así que Sí. te puedo decir, el Prado es un... Marca, ¿verdad? Es un sentimiento muy profundo. Hay Marca. que ser muy especial para vivir en el Prado también, pero eso lo dejamos para otro momento. ¿Sos feliz cuando escribís o sufrís en la búsqueda de las palabras? Bueno, no. Sí, hay una tensión, hay un trabajo, sin lugar a dudas. Yo soy muy metódico, yo trabajo todos los días, empiezo a las 4 de la mañana, 4 y media, y trabajo hasta las 11, 11 y media, todos los días. ¿Cuánto dormís? No, duermo 7 horas, duermo mis horas, pero me acuesto muy temprano, porque me gusta mucho la mañana. Primero empiezo con un trabajo de lectura, de información, también de responder a muchos correos, la gente escribe mucho por redes sociales, a ti te debe pasar también. Me gusta mucho responder a los lectores, a los espectadores, y después tengo un trabajo siempre de escribir, de leer, es un momento de... Sí, a veces hay momentos en donde las palabras, en esos momentos llega el estado de gracia y las palabras fluyen, y hay momentos donde uno batalla con las palabras. Es el trabajo de encontrar siempre la palabra justa, ¿no? A mí hay un pasaje de la liturgia cristiana que me parece hermosísimo, católica, que dice: no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Yo a veces siento que la escritura es encontrar esa palabra justa, ¿no? Que puede sanar, que puede ayudar, que puede curar, que puede permitirle al otro ese instante de reflexión del cual tú hablabas al principio, que lo estamos sin lugar a duda perdiendo cada vez más, y que son fundamentales. Una sociedad no avanza sin espacios de reflexión, esos espacios ficcionales en donde no necesariamente 2 y 2 son 4, ¿no? Porque necesitamos también como seres humanos que 2 y 2 a veces nos den 6, ¿no? Claro. Hay varios libros tuyos publicados, ¿verdad? Varios, no. ¿Cuántos son ya publicados de tus obras? Y tengo 22 textos escritos, publicados unos 18, pero tengo arriba... Son Lope de Vega, te digo. Sí, bueno, no, Lope de Vega escribió Muchísimo. más, pero tengo arriba de 250 ediciones en distintos países, distintas publicaciones, distintas lenguas. Creo que ahora acaba de ser la semana pasada un libro en Brasil, es el número 256-57 de libros que salen publicados. Sí. Sos docente y conferencista. Sí. ¿Qué encuentra, por ejemplo, la gente de Manhattan cuando vas a dar una conversación a los Estados Unidos? ¿Qué encuentra en un uruguayo que va a decirles qué cosas nuevas podés decirles? Nuevo creo que hay muy poco para decir, creo que todo ya está dicho. Estos días justamente hablamos de Gabriel Calderón, mi colega, amigo, hermano, el padre de mis ahijados. Conversábamos los otros días en torno al banquete de Platón y decíamos qué increíble, casi todo está dicho allí, ¿no? Sí. Yo creo que sí, yo creo que... Y es un libro así, ¿eh? Y es un libro pequeñito, sí. Mucho hay. Yo creo que no hay algo nuevo, creo que redecimos permanentemente, pero quizás, bueno, las conferencias o el trabajo mío académico también va cambiando, va evolucionando, entonces son distintos temas, son distintos temas que me dan o que yo lanzo con mis equipos de trabajo, ya sea en Madrid, en Tokio o en Chicago, donde trabajo mucho también. Y la idea siempre es proponer más que algo nuevo, una lectura, una perspectiva, un punto de vista en un trabajo que para mí es esencial, porque el trabajo académico nutre mucho el trabajo artístico, ¿no? Son dos espacios antagonistas, pero que se nutren mucho. Sócrates, ya que te gustan los griegos, Sócrates no creía mucho en la palabra escrita. No, más bien no creía nada. No, nada. Absolutamente. Nada. Y allí estaba Platón. Exacto. Tú tenés la faz de que lo escribís, pero después eso se convierte en la palabra dicha. Sí. ¿Te acerca a Sócrates, digamos, en lo que él pensaba directamente? Hay algo de la palabra dicha que es muy interesante, ¿no? El reflexionar caminando, esa noción de los peripatéticos, que caminan, que va a fundar toda la escolástica, además, medieval,
toda la teología, la filosofía del hablar, de la palabra no necesariamente tiene que ser escrita, es muy interesante, la encontramos en Cristo, la encontramos en Buda, la encontramos en grandes personajes de la historia que fundan pensamientos fuertes y sólidos. A mí me gustan las dos, me gusta mucho el hablar, me gusta mucho la conversación, la conferencia, el espacio académico, el espacio teatral, pero también me gusta mucho la palabra escrita, ¿no? Donde hay algo que queda, donde hay algo que permanece, ¿no? Quizás los dramaturgos, en todo lo que es el andamiaje teatral, somos los que estamos no solamente preocupados por la palabra en el espacio, sino también por la palabra como género literario, ¿no? Como algo que queda allí, que queda escrito, casi que desafiando las leyes del espacio y del tiempo, ¿no? Quiero hablar de la autoficción contigo antes, pero antes te voy a decir una cosa. ¿Sabes que yo hago alarde de que tuve una larga conversación con Vittorio Gassman? Ajá. Sí, tuve esas casualidades de la vida, que se llama Hugo Brunini, un uruguayo que lo trajo aquí a nuestro país. Me permitió tener algo más de 2 horas de conversación con él. Me dijo muchas cosas que las recordé para siempre sobre el teatro. Pero una de las cosas que me dijo y que voy a decirte a ti en este momento es, en el teatro el árbol no es un árbol, pero es un árbol. Claro. ¿Qué me quiso decir? Bueno, quizás lo complejo que tiene el teatro, ¿no? Lo que te decía allí Gassman es la famosa frase de Hamlet, ser o no ser, ¿no? Es el tema que plantea el arte teatral. Una personalidad extraordinaria, ¿no? Extraordinario, un gran actor, un actor maravilloso, sublime, esos actores que uno aprende viendo sus películas, ¿no? ¿Y qué me dice con eso? Y pues yo creo el que árbol. el arte justamente en una película de cine o en una obra de arte pintada, eso no es real, es la representación de algo, ese árbol. Ahora en el teatro hay un volumen, hay una tercera dimensión, el actor está allí, es Gassman, pero es el Rey Lear, es los dos al mismo tiempo, y son las dos cosas en un mismo cuerpo, y por eso tiene eso fascinante el teatro, ¿no? Porque no es real, porque no es Vittorio Gassman, es el Rey Lear, que es un personaje escrito por Shakespeare, pero al mismo tiempo es Vittorio Gassman. Y en la escena en que él va a tirarse al piso y va a gritar, bueno, ese grito es de Lear, pero también es de Vittorio Gassman. Entonces el teatro plantea esa paradoja, que va a estudiar mucho Diderot, en la paradoja del comediante, de que se es y no se es al mismo tiempo, ¿no? El teatro tiene eso. Yo creo que Shakespeare hace la pregunta ser o no ser, porque en ese entonces los dramaturgos, y sobre todo ante la realeza, no podían hacer afirmaciones, pero yo estoy convencido que Shakespeare pensaba que el teatro es ser y no ser. Más que una pregunta, creo que es una afirmación lo que hace Shakespeare como hombre que entendió lo que era el teatro. Pienso que es eso lo que quizás haya querido decir Vittorio Gassman, ¿no? El árbol es y no es. Qué interesante. Lo tuyo es la realidad y la no realidad. Algunos llaman en la literatura, por ejemplo, el periodismo narrativo, por ejemplo. ¿Lees periodismo narrativo mucho? Sí, me interesa mucho. Sí. Tenés a Carrer en Manuel Francia, Carrer, ¿no? que acaba de sacar un libro Sí, que lo adelantó en los diarios. Sí, que es maravilloso, que eran extractos. Sobre el que sacó. juicio. Sí, sobre el juicio de los atentados. Es un autor mayor, un escritor, para mí está allí en la lista de mis preferidos. Y Sin soy duda. el primero en ir a leer sus novelas. Limonov Sí. es una obra mayor. Mayor. Absolutamente mayor. Ahora, volvemos a ti. Se te habla y se te pregunta por la autoficción. Explícale a la gente un poco. Bueno, la autoficción es una poética, una forma de escritura. Muchas veces se la compara con la autobiografía y no tiene nada que ver, porque en la autobiografía es cuando uno escribe cosas sobre sí, pero en la autobiografía hay un pacto de verdad, uno tiene que contar la verdad, cuando hace una autobiografía no puede mentir. Mientras que la autoficción es el lado oscuro de la autobiografía, es un lugar en donde escribimos a partir de nosotros una novela, un cuento, un poema, pero empezamos a mezclarlo con ficciones, ¿no? Entonces uno parte de sí, parte de sus historias, de sus vividos, pero va cruzando eso con ficciones, con cosas que va inventando, ¿no? Eso es la definición más rápida, digamos, de lo que es. Es algo que existe hace mucho tiempo. El término es reciente, tiene algunos años, está acuñado por Serge Dubrowski, que fue un gran novelista francés, que inventa el término autoficción, es un neologismo que tiene pocos años, pero el procedimiento de escribir a partir de uno, mezclando datos verdaderos con ficciones, es algo que existe desde hace mucho tiempo, que se practica mucho
y que no es un encierro en uno mismo, sino que es todo lo contrario. No es hablar de uno, a partir de uno, pero siempre hablando de los demás. ¿No? Hay algo hermoso que decía Walt Whitman, Encanto a mí mismo, que podríamos decir que es un poema autoficcional que dice: todo lo que diga de mí, también lo digo de ti, porque cada uno de mis átomos es tan mío como tuyo. Es decir, que la autoficción es hablar de uno, pero para hablar de los otros también. La autoficción, sos un autor, un creador franco-uruguayo, y eso no te deja de ser tan uruguayo como te sentías antes. Sí. Has agregado algo más. Pero sin embargo también sos un creador de mundo, porque en tus obras aparecen cosas como el Holocausto, por ejemplo. Sí. Aparecen cosas como los problemas de Oriente Medio. ¿Qué hay en toda esa cosa vista desde el uruguayo, desde ese uruguayo que vivió 20 años en nuestro país y sigue siendo uruguayo a pesar de vivir en otro lugar? Quizás ahí viene la formación francesa, que es una formación muy universalista, ¿no? De que no somos una isla, sino que somos un archipiélago, y que finalmente los seres humanos en este mundo tenemos las excepciones culturales, religiosas, lingüísticas, existen las fronteras, y está bien que existan, y existen las diferencias, pero finalmente somos mucho más similares de lo que pensamos. A mí, por razones profesionales, me tocó el año anterior a la pandemia, en 3 meses hice Buenos Aires, Manhattan, Londres, Nueva Delhi, Tokio, dictando seminarios con estudiantes que tenían entre 20 y 30 años. Y en ese viaje, en esos 3 meses, 2 meses y medio, yo me di cuenta que finalmente una joven en Tokio, una joven en Nueva Delhi, en Londres, en Manhattan o en Buenos Aires estaban movidos por los mismos problemas. Lenguas distintas, culturas distintas, religiones distintas, modelos de pensamiento absolutamente distintos, y sin embargo, eso que yo siempre insisto, ¿no? Todos queremos enamorarnos y todos le tenemos miedo a la muerte. Y finalmente el arte y nuestro trabajo es ese, ¿no? Hablar de esos 2 grandes temas. Que eso son lo los decís que, mucho, ¿eh? Lo digo mucho porque creo que son los 2 polos que mueven al ser humano, las 2 pulsiones que mueven al ser humano, el eros y el tánatos, el amor y la muerte, ¿no? Entonces, finalmente, no somos tan diferentes los seres humanos, somos mucho más parecidos de lo que bueno, nos hacen creer. Tenemos que cerrar. ¿Leíste Mirar de John Berger? No. Búscalo. No, lo voy a leer. Te vas a bueno. identificar, mirar. Cómo miramos los animales, los seres queridos, un jardín, todo eso a través del arte. Te quedás hasta diciembre. Me quedo hasta diciembre. Sergio, estrenamos el 23 de noviembre un espectáculo, Eso te quería decir. Decímelo. Tierra, lo estrenamos el 23 de noviembre, va a haber 11 funciones en el Auditorio del Sodre, en la sala Hugo Balso, con un equipo extraordinario: Andrea Davidovich, Gustavo Suárez, Soledad Fogone. Andrea Davidovich, que es su primer espectáculo después de la Comedia Nacional, que se retiró hace unos años, y un joven actor, Tomás Piñeiro, así que tenemos esos 4 intérpretes maravillosos con quienes estamos ensayando en estos días. Es muy probable que te invitemos nuevamente para estar aquí. Será un placer. Ha sido realmente, era una deuda. Nada, para mí es un honor ser entrevistado por vos. Te digo una cosa, yo siempre le digo a mis estudiantes, uno aprende dramaturgia no necesariamente en las escuelas, en las academias, ni en las universidades, sino en lugares periféricos. Yo creo que te veo desde que tengo 10, 12 años entrevistar, y fuiste uno de esos periodistas que me formó. Te lo escribí una vez hace tiempo, porque tenés el arte de preguntar como tienen pocas personas. Y el trabajo de un escritor es todo el tiempo formularle preguntas a los personajes y hacer que los personajes, sobre todo en el teatro, que es el arte del diálogo, puedan preguntarse entre ellos. Eso es algo que aprendí contigo, Jorge. Creo que sos uno de mis maestros de lo que es preguntar, tener un interlocutor y entender que todo siempre está en el otro. Una vez me escribiste eso. Te lo escribí. Y me emocionaste. Me volví a emocionar hoy, ¿sabes? Porque te admiro mucho y porque la gente debe saber, los que te conocen y los que no te conocen, que estamos frente a un valor extraordinario. Hacé de cuenta que no lo escuchaste, pero debemos saber los uruguayos que tenemos
realmente a alguien que nos representa con enorme placer para todos. La seguimos en cualquier momento, Sergio. Muchas gracias. Gracias.